Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso la unidad 13 que se titula El peronismo. En el marco de este gobierno, las condiciones de la clase obrera eran muy deplorables. La CGT había sido calificada de comunista y por ende sus líderes iban a ser perseguidos. Un grupo de militares en el que se encontraba Perón va a negociar en el marco de una huelga llevada a cabo por trabajadores, donde este grupo va a aceptar liberar a los líderes sindicales y va a aumentar los salarios como estos pedían. Perón entendía que era muy necesario profundizar el diálogo entre sindicatos y el gobierno, además de buscar un equilibrio distributivo entre trabajadores y empresarios. Estados Unidos va a vencer en la Segunda Guerra y para ingresar en la ONU había que declarar la guerra a los nazis, por lo que Argentina le va a declarar formalmente la guerra a Alemania y Japón. Baden, que era embajador de Estados Unidos, va a llegar al país y va a coordinar con la oposición contra las políticas de Perón. El 19 de septiembre se va a sumar a la oposición de los empresarios y se organiza una marcha en contra del régimen y puntualmente contra Perón. El gobierno va a reaccionar y van a comenzar levantamientos militares que el 9 de octubre van a pedir la renuncia de Perón y lo llevan preso a Martín García. Farrell va a llamar a elecciones para abril de 1946. El 15 de octubre, como respuesta al encarcelamiento de Perón, muchos trabajadores se van a declarar en huelga y otros ya estaban manifestando. La CGT va a convocar una huelga general para el 18, pero las bases obreras el 17 mismo van a comenzar a movilizarse. El gobierno se va a negar a movilizar sus fuerzas y se va a pedir el traslado de Perón, de Martín García, hasta el hospital militar. Van a adelantar los comicios y la oposición va a armar una lista de 4 partidos. En cambio, Perón, sin contar con ningún partido, se va a presentar con los trabajadores, un grupo de dirigentes sindicales, y va a formar el Partido Laborista, además de contar con el apoyo de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. La fórmula Perón-Quijano se va a impulsar sobre Tambori y el 4 de julio de 1946 va a asumir como presidente. Va a disolver los partidos que formaban su coalición para armar un partido único, el Partido Único de la Revolución. En 1947 se va a disolver también y va a formar el Partido Peronista. El 17 de octubre va a significar mucho más que una simple movilización, sino también el acceso de la clase trabajadora a la política y el gobierno de la mano de Juan Domingo Perón, quien en el pueblo encontraba un verdadero líder en el que depositar su fe y esperanza. Esta fecha se va a situar en el comienzo de la Revolución Peronista, constituyendo una gesta popular y patriótica que tenía por primera vez en muchísimo tiempo al hombre como común eje político. El programa económico de Perón se va a estructurar en la elaboración de planes quinquenales. El primero va a tener lugar del 47 al 52. Los planes quinquenales se van a desarrollar bajo las famosas banderas soberanía política, independencia económica y justicia social que levantaba el Partido Peronista. Va a ser un énfasis en el desarrollo de una industria nacional liviana y también pesada en ciertos rubros. Va a buscar sustituir las importaciones por productos nacionales. Otorgar una mayor transferencia de los recursos hacia la clase trabajadora para que estos puedan aumentar su consumo y por ende introducir esta economía al mercado interno. Todo esto sin acceder a préstamos internacionales, sino que durante su primera presidencia va a saldar la deuda nacional que había y esto se va a convertir en acreedor. Como medidas va a nacionalizar el Banco Central para que las industrias puedan acceder a fondos para desarrollar la actividad económica. Va a crear el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que se titula IAPI, y su función va a consistir en concentrar la compra de productos exportables a un precio común que lo va a establecer el Estado, y luego va a destinar un porcentaje requerido para el mercado interno y el excedente se va a exportar. El Estado va a empezar a tener un rol mucho más principal y se va a hacer cargo de los sectores estratégicos de la economía. Va a haber una crisis económica leve debido a la falta de previsión en la recuperación de los países europeos después de la guerra. En el 50 y el 51 hubo unas fuertes retracciones del PBI que es agravado por una sequía. A partir de este año va a empezar a elaborarse el segundo plan quinquenal de 1953 hasta 1957, en donde va a buscar una mejor unidad del pueblo y va a organizar a los intervinientes de la economía. En este periodo va a consagrar definitivamente a los gremios y va a buscar un equilibrio fiscal. Va a tener cierta centralidad el sector agrícola, pero también buscando una industrialización mucho más efectiva. Va a utilizar el Estado como herramienta para fomentar las inversiones del país, pero a diferencia del primer plan quinquenal, que el Estado utilizó muchos más fondos para la sociedad y reactivar la economía, en este periodo va a buscar inversiones en materia económica con articulación de la actividad privada. A medida de que esta producción aumente, también iba a aumentar la potencia económica de la nación. Entonces, según las tres banderas socialistas, soberanía política, independencia económica y justicia social, esta mejora económica del país también va a significar una mejora económica de la vida de la sociedad. Este nuevo proyecto económico va a potenciar enormemente el país y la mejora va a ser tan evidente, tal así que la redistribución de riquezas e industrialización del país también va a ser mucho más eficiente y va a llevar a que lo saquen del poder en un futuro debido a la amenaza que constituía su modelo. Perón lo que hacía era militar una tercera posición ideológica, abandonando la dicotomía de izquierda-derecha, capitalismo-socialismo. Iba a crear su propia ideología, tanto económica, social, hasta filosófica, siendo un movimiento creado por y para el pueblo. Durante su gobierno,
se presenta un proyecto de derechos políticos de la mujer en el que la habilitaba al voto femenino y también podían ser electas. Se va aprobado por el Congreso en 1947 y ya para el 51 votaron el 90% de las mujeres, constituyendo casi 4.300.000 de mujeres habilitadas para votar. Tampay, que era un pensador peronista, va a plantear que el Estado es un ente de cultura y este va a formar vida. El Estado de Derecho Liberal va a correr su curso y se le está escapando su realidad. Está quedando afuera de un nuevo sistema que va a engarzar nuestra existencia. Observar que la organización de la Constitución Nacional de 1853 era la expresión de la oligarquía y las garantías individuales y liberales. Lo consideraba como un Estado sin moral. Entonces, este pensador lo que va a proponer es que es obligatorio una reforma constitucional bajo una mirada social. Tampay va a ayudar a elaborar una de las mejores constituciones que va a dar origen a este país y prácticamente una de las mejores del mundo, siendo una de las más complejas y mejor desarrolladas. Así llegamos a la reforma constitucional de 1949. En su preámbulo va a agregar el deseo de lograr una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, las tres banderas justicialistas que ya vimos anteriormente. En su parte dogmática, lo que va a cambiar es que el Estado no va a reconocer una libertad que atente contra otra libertad, no reconociendo organizaciones opuestas a esta misma. Va a haber sanciones para quienes usando la violencia propongan modificar o suprimir la Constitución Nacional y en sus derechos y garantías va a incorporar el habeas corpus, donde todo habitante puede interponer por sí o mediante de parientes o amigos. El presidente podía declarar un estado de previsión y alarma limitando transitoriamente estas garantías, pero esta se diferencia de otras suspensiones de garantías ya que las va a limitar transitoriamente en la medida que se considere indispensable, buscando así una mayor seguridad del pueblo y no gobernar mediante la fuerza. Los abusos de derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven cualquier forma de explotación sobre el hombre van a configurar delitos. Básicamente lo que establece es que la explotación, que era el sistema que utilizaba el capitalismo para funcionar, iba a ser ilegal. Uno de los mejores artículos que tiene esta Constitución va a ser el artículo 37, en donde va a establecer diferentes derechos, entre ellos los derechos del trabajador, que incluyen los derechos a trabajar, una retribución justa, la capacitación, derecho a bienestar, un mejoramiento económico, derecho a la seguridad social, condiciones dignas de trabajo, entre otros. También va a establecer los derechos de la familia, en donde se establece la igualdad jurídica entre los cónyuges y la patria potestad. También va a establecer derechos de la ancianidad, en donde van a tener pensiones y jubilaciones. Y en los derechos de educación y cultura va a establecer la enseñanza primaria gratuita y obligatoria. También va a institucionalizar la autonomía universitaria y va a establecer que las riquezas artísticas e históricas van a ser patrimonio cultural. En su constitución también va a darle una función social a la propiedad, capital y a la actividad económica. La propiedad privada va a tener una función social que se les pueden establecer obligaciones. El Estado va a fiscalizar la distribución y va a utilizar los campos para fines comunes. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo al bienestar social. La explotación del capital no puede contrariar los beneficios comunes del pueblo. El Estado va a poder intervenir en la economía y monopolizar actividades. Y las fuentes naturales de energía van a pertenecer al Estado, como así también los servicios públicos. En su parte orgánica no va a establecer muchos cambios, pero sí en el Poder Legislativo los diputados iban a ser electos por 6 años y renovados cada 3. En el Senado va a establecer la elección directa y, como novedad en las atribuciones del Congreso, este va a tener que dictar los códigos aeronáuticos, sanitarios y derechos sociales. El Poder Ejecutivo, el presidente y el vice van a durar 6 años en el cargo y podrían ser electos indeterminadamente. En el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia va a interpretar los códigos y en la parte de autonomía provincial va a autorizar a las legislaturas provinciales a reformar sus constituciones para adaptarlas. Tengan en cuenta que esta constitución merece un estudio mucho más profundo y recomiendo su lectura para los parciales o para estudiarla correctamente. Acá se hizo un resumen, las partes más importantes, pero la lectura total es lo más recomendado para estudiarla. Esta constitución entra dentro de lo que se denomina constitucionalismo social. Este va a ser el nombre que se le da al proceso constitucional que va a tener sus primeras expresiones normativas a comienzos del siglo XX. Se caracteriza por enriquecer al liberal o el clásico con una visión mucho más amplia del hombre y del Estado. Va a cambiar la óptica sin tratar de abolir lo valioso que admite la primera etapa, pero ampliando su contenido. Se va a basar en 2 lineamientos fundamentales. Tiene que incluir la creación de derechos sociales y económicos, abarcando la educación, la cultura, la familia, el trabajo, etc. O sea, todo lo que involucra la vida del hombre. Va a regular en torno a la cuestión social, que se refiere a la situación del hombre en función del trabajo y las relaciones entre capital del Estado, clases sociales y factores de producción, empleadores y trabajadores, y sindicatos y Estado. Va a considerar que el Estado debe estructurar y promover un orden económico justo, siendo el Estado el que debe así remover los obstáculos que impiden o dificultan
el efectivo ejercicio de sus derechos y promover la liberación y el desarrollo de los hombres, suprimiendo las formas de explotación, opresión y las trabas que hacen inaccesibles la calidad y el nivel elemental de la vida personal. La Constitución Justicialista del 49 va a ser un hito, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial. Sampay, que era su principal autor, le dio un carácter filosófico y humanista único. El hombre pasaba a ser el centro del Estado y el centro del derecho. Para llevarse a cabo esta Constitución, en 1948, el Congreso va a dictar la Ley 13.233, donde va a declarar la necesidad de la revisión y reforma de la Constitución a efectos de suprimir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones. En su declaración va a guardar silencio en cuanto a la determinación concreta del alcance de la reforma. Esta ley va a ser impugnada en el Congreso y luego ante la Convención, debido a su sanción legislativa sin el recaudo de los dos tercios de los miembros de ambas cámaras, ya que contó con el voto de los presentes. En la primera sesión ordinaria de la Convención, la minoría, a través de Levenson, va a presentar un proyecto para declarar nula la convocatoria y los actos electorales realizados en virtud de esta ley, sobre la base de que la misma había sido sancionada en violación del artículo 30 de la Constitución Nacional. La respuesta la llevó a cabo Sampay, que manifiesta que en el texto constitucional no exige la concurrencia de un quórum extraordinario y debe entenderse que basta así en cada Cámara la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Por tanto, sobre los presentes que curan el quórum fijado por el artículo 56, deben contarse los 2 tercios de los votos. La Constitución Nacional exige 2 tercios de la Cámara y si la Cámara la constituye en un quórum de sus miembros, la mayoría simple debe bastar para constituir una Cámara capaz de realizar el trabajo que le corresponde. Desde 1951, varios sectores cívico-militares van a desarrollar actos terroristas para inestabilizar al gobierno de Perón. Va a tener este gobierno muchos enfrentamientos con la Iglesia y con la clase alta debido a los derechos que le entregaba a la clase trabajadora, además de la situación económica que ya vimos que tuvo un pequeño bache en el medio. Sumado a la reforma del 43, donde el Poder Ejecutivo va a intervenir directamente en la economía, esto implicando una amenaza para los sectores poderosos, va a comenzar a desarrollarse un golpe militar. Comenzando en 1955, conspiraban los sectores liberales y nacionalistas católicos dentro de las Fuerzas Armadas. Estos contaban con un sector de apoyo muy grande de todos los sectores políticos. El 16 de junio se va a producir uno de los hechos más aborrecibles de nuestra historia, que es siendo así el mayor acto terrorista en nuestro estado, donde las Fuerzas Armadas van a bombardear y ametrallar la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, asesinando a más de 300 personas e hiriendo a más de 1000. No pudiendo así asesinar a Perón, que era uno de sus objetivos, el 16 de septiembre en Córdoba se va a iniciar el golpe de Estado que derrocaría a Perón. Se ejecuta el golpe de Estado y la Revolución Libertadora en el frente de Leonardi va a clausurar el Congreso, va a intervenir en las provincias y va a disolver la Corte Suprema. Los militares estaban divididos en un frente más liberal y antiperonista, liderado por Rojas, y otro más nacionalista cercano mucho al peronismo, que eran liderados por Leonardi. Este va a ser destituido y va a ser reemplazado por Aramburu, que pertenecía al primer sector. Aramburu va a pretender desarmar todo lo que logró el peronismo, y esto hizo mediante un programa donde va a declarar vigente la Constitución del 53 con la reforma del 60, el 66 y el 98, excluyendo la reforma de 1944. Siguiendo así con la idea de romper todo el peronismo, Aramburu va a desarmar el partido y va a inhabilitarlo a participar del Estado a sus miembros. Va a intervenir la CGT y mediante el decreto 4161 de 1956 va a establecer la prohibición de usar cualquier expresión peronista, ya sean imágenes, canciones, símbolos, fotografías o cualquier expresión peronista. Un grupo de militares va a intentar derrocar el golpe de Estado, pero van a ser ejecutados, tanto así 15 militares como 18 civiles que intentaron derrocarlo. La proscripción y la imposibilidad de regresar al país de Perón va a durar 18 años. Producido así ya el golpe militar, conocido como la Revolución Libertadora, el presidente provisional Leonardi va a mantener la Constitución sin ningún cambio. Después se va a concluir otro golpe y va a asumir Aramburu. Este va a dictar una proclama declarando nula la reforma constitucional del 49 e imponiendo la Constitución del 53. Pero ¿qué pasa? Va a dejar sin efecto una gran cantidad de derechos y garantías que ya vimos de la Constitución del 49 y por otra proclama militar o por un decreto, el gobierno militar decide declarar la necesidad de una reforma constitucional y va a convocar elecciones para conformar una convención constituyente y le impone un lapso sorprendentemente breve, que no puede superar los 45 días. La representación se va a establecer proporcionalmente y la convocatoria va a prohibir también la participación de los peronistas. La población peronista lo que va a hacer como respuesta va a ser votar en blanco, siguiendo instrucciones de Perón. Pero ello va a debilitar considerablemente las fuerzas de quienes se oponían a esta reforma. Los partidos políticos que apoyaban la reforma van a alcanzar 120 bancas, mientras que los que estaban en contra obtuvieron solo 85. El sistema electoral usado fue el sistema proporcional D'Hondt y los métodos de promedio mayor se caracterizan por dividir mediante sucesivos divisores los totales de los votos. Esto va a dar, siguiendo los escaños a los promedios más altos y coeficientes decrecientes para cada partido. Al comenzar las sesiones convencionales de la UCRI,
y otras fuerzas menores como el Partido Laborista, el Partido de los Trabajadores y la Unión Federal van a plantear nula la Convención Constituyente. El argumento que utilizan es que para declarar la necesidad de la reforma usaron un decreto y también van a señalar el carácter antidemocrático de impedir la representación electoral del peronismo. Van a denunciar que el verdadero objetivo de la Convención va a ser convalidar el retorno a la Constitución del 53 y eliminar definitivamente los derechos sociales y económicos que estableció la Constitución del 49. La Unión Cívica Radical del Pueblo y los partidos socialistas, demócratas progresistas, demócratas cristianos y los partidos conservadores van a votar a favor de la legalidad de la Convención Constituyente. Palacio fundamenta la posición de quienes defendían la legalidad de la convocatoria en el derecho de la revolución. La Unión Cívica Radical Intransigente y los partidos contrarios a la reforma se van a retirar, dejando a la Convención con un quórum muy estrecho. Sin embargo, una vez que se declara tácitamente por la Asamblea la vigencia de la Constitución del 53, resulta evidente que la mayoría de la Convención no estaba realmente interesada en establecer reformas. Inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los radicales van a dejar de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención y no poder reformar dentro de las listas que se había propuesto. La Convención se va a extinguir así informalmente, que es una circunstancia que fue muy criticada por todo el espectro político. El artículo 14 bis se va a dividir en 3 párrafos más importantes. El primero va a tratar del derecho individual del trabajo, el segundo del derecho colectivo del trabajo y el tercero de la seguridad social. El salario mínimo vital y móvil va a tender a ser una estrategia muy útil para reducir la desigualdad social, pero su aplicación se vio suspendida en reiteradas ocasiones. La norma de igualdad de retribución por igual tarea también contribuyó bastante a reducir la desigualdad social, así como combatir las asimetrías entre varones y mujeres. Las garantías de estabilidad para los representantes gremiales estableció la prohibición absoluta de despedir no solo al dirigente sindical, sino también al delegado de los trabajadores en el lugar de trabajo. La inclusión del derecho a huelga también se destaca porque en Argentina el derecho a huelga se garantiza a los gremios, es decir, a los sindicatos, y no a cualquier grupo de trabajadores. Ello trajo bastantes incompatibilidades con la Constitución argentina, con los criterios de la OIT sobre la huelga. La referencia a un sistema de seguridad social integral otorgada por el Estado no se cumple, otorgado muy parcialmente y fue muy reducido a partir de los años 90. El seguro social tampoco existió y el sistema funciona sobre la base de los servicios sindicales, que son las obras sociales, de descuento obligatorio. Pensiones móviles tampoco se han cumplido y dieron lugar a masivos juicios por parte de los ancianos contra el Estado. Así llegamos al final de la unidad 13 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para apoyo del estudio y no para el estudio individual. Esto es Historia Constitucional con Megafon.